buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos escuchan. Aquí estamos en su programa Más de Uno, un servidor, Fernando Ortiz, en sustitución de Carlota Tello. Y el tema que tenemos hoy es un tema sumamente actual y lleno de muchos tapujos, muchos tabús, muchos paradigmas. Y por eso tenemos a una invitada de lujo y experta en el tema del VIH, Araceli Prieto, sexóloga. Muy buenas tardes, Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y saludos a Carlota Tello. Sí, le mandamos un saludo a Carlota, esperemos nos esté escuchando y pues bueno, aquí vamos a llevar el programa Más de Uno. Los teléfonos en cabina para cualquier duda que tengan y referente también a lo que le quieran hacer de algún cuestionamiento, duda, aclaración, lo que necesiten con Araceli Prieto, nuestra invitada. Los teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883. También nos pueden hablar por WhatsApp, mandar un mensaje al 3338-223208. Bueno, y pues el tema de hoy, como lo escucharon en la cápsula, es mi pareja me contagió de SIDA, ¿qué hago? Y bueno, pues Araceli, empezando el tema y el programa de hoy, pues lo primero que tendríamos que preguntar es ¿qué es contagiar? O hacia dónde es esta parte del contagio o del mito de que la gente es la que, los demás son los que están contagiados y me llegan a contagiar a mí, ¿no? Sí, lamentablemente vivimos en una cultura culpígena, desde toda esta parte de fundamentación judeocristiana que tiene que ver con la obligatoriedad de la sobrevivencia, subsistencia, en un sentido culpígeno. Y esta parte culpígena tiene que ver con de qué manera yo necesito adjudicarle una responsabilidad del otro y de esa forma yo me escudo y me excluyo de esta parte de la responsabilidad que verdaderamente me toca. Ese es el fondo de la palabra, o sea, el fondo que tiene que ver con matices de estigma, de mitos, de prejuicios, en donde nos debe de quedar claro que nadie contagia a nadie, ¿sí? O sea, y en ese sentido es retomar el cauce que corresponde a la responsabilidad propia del ejercicio de mi sexualidad, ¿no? Es que es como esta parte de buscar culpables. Estamos ya en un tiempo, en una era en la que esta fórmula de buscar culpables ya está ajeno, ya está distante, ¿no? Sí, pues es que es la fórmula también que a lo largo de la historia nos ha funcionado, ¿no? O sea, siempre quitar la responsabilidad de uno mismo, de sus propios actos, para siempre llegar a culpar al externo o al otro, como para justificar la acción o las consecuencias del acto realizado. Así es. Entonces, en ese sentido, la invitación en este programa es a buscar justamente el asumir la responsabilidad de mi sexualidad. ¿De qué manera es que yo necesito encauzar mi visión y mi actuar en un sentido de que lo que yo disfrute o no disfrute desde mi sexualidad sea por decisión propia, sea asumiendo la responsabilidad propia? Es que el otro debió de haberme dicho porque vivía con VIH y entonces me contagió, perdón, pero quien está obligado a asumir una herramienta de protección para incorporarlo en el ejercicio de tu sexualidad eres tú, ¿no? Entonces, la invitación es no buscar culpables. No podemos continuar con esa dinámica de buscar culpables porque de esa forma continuamos excluyéndonos continúo yo excluyéndome del ejercicio de mi sexualidad, ¿no? Hablando como en primera persona. Sí, de hecho es importante lo que mencionas porque la sexualidad parte desde uno mismo y no parte hacia el otro y luego dándose cuenta de lo que es uno, ¿no? O sea, como tú ahorita lo estás comentando, de que no es la responsabilidad del que vive con VIH, sino de uno que va a ejercer su sexualidad, decir, oye, ¿cómo son tus hábitos tal vez sexuales? ¿Qué relaciones has tenido? ¿Tienes alguna infección? Etcétera. Como para también, dijiste una palabra muy importante y muy dura en nuestros tiempos y es real y se maneja pues ya prácticamente del tú a tú diario, que es decir, el estigma, ¿no? Esta parte donde la gente que vive con VIH automáticamente es segregada
como también vista por muchos prejuicios como alguien que puede ser promiscuo, homosexual, que también es otro de los mitos que después, regresando ahorita del corte, podemos hablar de eso, pero todos estos mitos que empiezan a envolverse dentro de la estigmatización de que la sexualidad a la hora de ejercerse, la responsable es un agente externo y no el propio personaje que está inmiscuido en este tipo de relaciones. Así es. Yo quisiera compartir un ejemplo que hace muchos años, hace como 15 años, ubicábamos en la línea Ciratel de aquí del estado de Jalisco. Si quieres, ahorita, audiencia, ahorita regresamos con el ejemplo, vamos a un corte, esperamos sus llamadas y sus WhatsApp para estar aquí con la doctora Araceli Prieto, sexóloga. Vamos a un corte. Bueno, seguimos con ustedes y de hecho el día de hoy tenemos también un regalo para todos ustedes, un libro que se llama Pide un deseo, de varios autores, de editorial Tusquets, y dice: pide un deseo, te envolverá en los universos eróticos más variado, un asunto transvesti persigue la fama y el amor en una de las zonas más marginadas de la ciudad. Entonces, bueno, para los que quieran participar por el libro, aquí nos pueden llamar al 3122-1190 y 3647-1883 o mandándonos un WhatsApp al 3338-223208. También tenemos ya mensajes en el WhatsApp que nos dicen: me parece un tema, el del día de hoy, muy fuerte y difícil. Agradezco que hablen de estos temas, muy interesante para Laura. Y, soy Laura. Y de hecho Laura, que también nos dice que ganó un libro en el programa de ayer, puede pasar, el horario de entregas es de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde con una copia de su identificación. Y bueno, seguimos aquí con Araceli Prieto, que ya ahorita nos desmintió algunos de los mitos y digamos circunstancias que engloban al SIDA, al VIH, y nos quedamos con que nos iba a dar un ejemplo para ilustrarnos ya toda esta situación de la falta de responsabilidad de la propia sexualidad. Entonces, pues Araceli, a ver. Les comentaba que hace como 10 años, un poco más, en la línea Cidatel del estado de Jalisco, cuando todavía no existían estos aparatos automatizados, sino que eran personas directamente las que atendían. En algún momento eran como perfiles muy claros los que llamaban y condiciones muy específicas las que acontecían. Y entonces los lunes era muy frecuente las llamadas de los chicos que se fueron el fin de semana a hacer guauis con trabajadoras sexuales en zonas específicas, ¿no? Y entonces la pregunta es: oye, fíjate que tuve una práctica de esta manera, ¿no? Y era como es sexo oral, guauis es igual a sexo oral, ¿no? Y entonces tuve esta práctica, ¿me puedes decir, por favor, si tuve una práctica de riesgo? A ver, yo no soy quien te tenga que decir que si tuviste una práctica de riesgo o no. Yo te voy a decir cuáles son las condiciones que tú debes de valorar y evaluar para que tú definas si tuviste una práctica de riesgo y también tú puedas ser capaz de que en una práctica sexual posterior puedas definir si decides prevenirlo o no prevenirlo. Entonces, mira, las condiciones son estas: debe de estar presente el VIH, debe de existir un fluido que lo transmite y un punto de entrada receptor. Y entonces te quedó claro. Sí, pero ¿me puede decir, por favor, si fue de riesgo o no fue de riesgo? Entonces, es un claro ejemplo de que es muy importante que contemos con la información básica, con la información lo más clara posible, y cada quien defina y evalúe sus prácticas de riesgo. Porque ¿qué hubiera sucedido con, de repente, yo le digo como quien responde la línea: si tuviste una práctica, o no tuviste una práctica de riesgo, pero entonces se va a hacer el examen y
A mí me dijeron que allá fueron los que me dijeron que no era una práctica de riesgo, ¿no? Entonces, nuevamente es una cultura de seguirme lavando las manos, como Poncio Pilatos, ¿no? Y decir, ese no es asunto mío, ese es asunto ajeno. Sí, de hecho, eso te iba a comentar mientras estaba escuchando el ejemplo, porque lo que dices ya no nomás es la responsabilidad mía sobre mi acto sexual, sino ahora es la responsabilidad de que el otro me confirme la certeza o la ignorancia de lo que yo hice, como tú lo dices, ¿no? De terminar diciendo, yo simplemente actué, pero o unos me van a decir si sí tengo VIH, si me contagié o no me contagié, y si me contagié, como tú decías en el primer bloque, entonces fue culpa del otro o de la otra. Yo no hice nada, o sea, yo soy víctima en este aspecto. Entonces, yo creo que también de eso viene la parte de esta estigmatización, ¿no? Porque al final termina siendo una victimización medio hipócrita y de doble moral, porque terminas diciendo, bueno, pero tú fuiste el que estás provocando eso y al mismo tiempo tú sabes perfectamente qué puede ser de riesgo y no. Yo te lo estoy diciendo, pero al final el proceso es parte tuyo, o sea, es tu misma responsabilidad del acto que realizaste. Así es, y entonces es un juego, se convierte en un juego de valores, en un juego de formas de vida, en un juego de juicios de valor, en donde está de por medio un actuar que está en el aire. Y no se trata de que el actuar quede en el aire, se trata de que el actuar se coloque en el lugar y con el responsable que corresponde. O sea, si yo vivo con VIH, lo sepa o no lo sepa, no tengo ninguna obligación de decirte a ti, si decido tener una relación sexual contigo desprotegida, no tengo ninguna obligación de decirte que vivo con VIH. Es tu obligación y tu responsabilidad asumir una actitud preventiva. ¿Sí me explico? Sí, de hecho. Porque de hecho, o sea, podemos tener una situación de riesgo, una práctica de riesgo tú y yo, en donde puede hacer que ni siquiera yo lo sepa que viva con VIH. Es más, hasta tú puede hacer que también tengas esa situación de VIH, ¿no? Entonces aquí el exhorto, la invitación es a que reflexionemos que el tema de contagio y de que los otros son los que vienen y me traen no existe. O sea, es un tema de desresponsabilizar, de desresponsabilizarme de un actuar de mi sexualidad. Y eso ya no aplica en esta época. Eso aplicaba en otras épocas, ¿sí? En otras décadas. Sí, ahorita, en otros siglos en también. En otros siglos. Entonces, ahorita lo que aplica es, ¿qué es lo que a mí me toca asumir de responsabilidad en este juego, en este intercambio? Porque además en este rollo de los valores está implícito el tema de la confianza. Y está comprobado por muchos procesos de diferentes grupos que el tema de la confianza está obsoleto en un asunto de educación sexual. ¿Sí? En un tema de educación sexual. Sí, no, pues porque es un tema de valores. Sí, no, y como dices, al final de ser un tema de valores y además un tema que tiene un sesgo o una marca muy establecida, donde, como tú ahorita lo comentabas, el que tiene VIH o el que vive con VIH no tiene por qué segregarse o anunciar el asunto de que él vive con VIH, porque es como si cualquier persona entonces dijera, tengo gripa, tengo esto, tengo el otro, tengo aquello. O sea, también hay que llegar al punto en el que tenemos que concordar que somos una sociedad y que tenemos esta parte de confianza, pero la confianza la tenemos que transmitir nosotros, no esperar a que llegue, porque también eso, como ahorita lo dices, ¿no? De la educación sexual, pues sí llega el momento en el que, bueno, ¿cómo en la confianza va a estar en una educación sexual si la educación sexual, los valores que imperan son prácticamente el de no hablar de educación sexual? O sea, ese es el principal valor. Entre más ignorancia parece que es mejor comunicación o es más responsabilidad la que están adquiriendo. Entonces también ese es un gran problema cuando ya se habla de un VIH, porque el VIH se ve de repente como que está aislado a nosotros, pero ya cuando llega y está en el momento, entonces ahí es donde surge este miedo que es como se titula el programa, ¿no? Decir, ¿qué hago? O sea, ¿y ahora qué sigue? ¿A dónde me dirijo? ¿O quién me ayuda? ¿O yo me ayudo? ¿O se me acabó todo? Sí, y en ese sentido encauzar el tema de la confianza hacia mí misma. Una confianza que necesito encauzarla hacia mí misma en los dos escenarios.
en la parte en la que puedo encaminarme a un asunto preventivo en donde puedo yo cuidarme, autoprotegerme para evitar una transmisión de VIH, o en el caso de vivir ya con VIH y que pueda estar en una condición de vulnerabilidad en muchos sentidos, porque esa es la otra, ¿no? El tema de las etiquetas. Viviendo con VIH, lamentablemente parte de las etiquetas que se han adjudicado en personajes viviendo con VIH son de grupos que han vivido esta parte de estigma, ¿no? O sea, grupos homosexuales, grupos de trabajadoras sexuales, grupos de personas que utilizan drogas intravenosas, y que en realidad esto también es algo obsoleto. No existen grupos de riesgo, existen prácticas de riesgo, porque entonces si nos conducimos hacia el sentido de cuidarnos y autoprotegernos a partir de prácticas de riesgo, es decir, a partir de lo que hago, no a partir de quién soy. Uh-huh. Excelente, pues bueno, seguimos en una sociedad de segregaciones, ¿no? Pues viendo la segregación como parte de la sociedad. Bueno, esperamos sus llamadas, regresamos, vamos ahorita a un corte y estamos con ustedes en un momento. Sala de conferencias. Regresamos con todos ustedes y les queremos informar que el evento Salud, Mente y Cuerpo descubre los beneficios de vivir en armonía, en equilibrio y con calidad de vida. Va a haber conferencias, el origen transgeneracional de nuestras enfermedades, con Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti, que tendrá una invitada sorpresa. También estará la agrura que todos tienen con el doctor Guillermo Priego, cirujano, gastroenterólogo y conductor del programa Quiero Vivir. Mitos y realidades de la mamografía. Conoce la importancia de la detección oportuna del cáncer del mama con el doctor Oscar Bañuelos, médico radiólogo. Las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades con Alex Sánchez, conductor del programa Tu Vida en Balance. Depresión Yo, cómo identificarla y tratarla, con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico, psiquiatra y colaborador del programa Platicando en Familia. Salud, Mente y Cuerpo. Te esperamos el sábado 24 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta en Expo Guadalajara. Y por primera vez se hará un evento de forma simultánea Guadalajara y Austin, para todas las personas y toda la audiencia que nos escucha en Texas. Radio Mujer 95.1 de FM llevará a cabo el evento Cuerpo, Mente y Alma el sábado 24 de octubre con grandes conferencias. Pregunten por los horarios y más información llamando al 512-672-8657 o en Facebook en Radio Mujer Austin 95.1 de FM. Y pues bueno, hemos estado recibiendo varias llamadas. El tema sobre todo está pareciendo muy interesante. Nos habla Susana González, felicitando al programa, y Araceli, Dora Luz García, Gabriel Pérez, Ana María Ávila, Héctor Sánchez, Isidro Robles Mancilla y Ana Costa, todos ellos participando por el libro. Y también en el WhatsApp nos están diciendo buenas noches, felicidades por este programa que ya necesitábamos, por llevarnos de la mano y hacernos más cultos en el tema. Palabras fuertes pero tan reales y necesarias. Gracias por compartirnos sus conocimientos. Feliz noche y bendiciones para todos ustedes. De Rosy de Austin. Luego también tenemos el buenas noches, sexo seguro y con la pareja. Los felicito por su tema, Héctor Sánchez, y hay que ser responsables. Hola, buenas noches. Me anoto para el libro, Isidro Robles, ya estás para lo del libro. Y también nos hablan diciendo, estoy de acuerdo que así como disfrutan de su sexualidad, también se hagan responsables y se protejan, pero es más fácil echar la culpa al otro. Buenas noches, Ana Costa. Hacemos cosas de adultos, también hacerse responsables como adultos. Pues bueno, Araceli, creo que el programa sí está llegando al punto donde la gente está confirmando lo que tú dices de la responsabilidad propia y sobre todo, como dicen, ¿no?, los derechos y obligaciones, pero siempre desde la responsabilidad de lo que se está haciendo. Entonces, la responsabilidad de ejercer la sexualidad y la ruptura de mitos con sociedades de segregación, que nomás ciertos grupos son los que pueden adquirir o tener este tipo de situaciones, sino que es una situación que es abierta a cualquier tipo de grupo social, raza, sexo, condición económica, etcétera.
Así es. Y en efecto, ya identificando personas, por ejemplo, que viven con VIH y que asumen plenamente el vivir con VIH, que probablemente tengan alguna pareja estable, en donde haya un acuerdo mutuo de monogamia entre estas dos personas solamente, y que sea un acuerdo mutuo de responsabilidad compartida. Y si a lo mejor una de estas personas o las dos personas viven con VIH o no viven con VIH, bueno, para el caso específico de viviendo con VIH, es muy importante que la protección permanezca. Protección en el sentido de cuidarse con la utilización de preservativo, ¿sí? Porque existe la posibilidad de una reinfección. En caso de que una persona viva con VIH, a lo mejor digamos que la pareja vive con VIH, los dos. Pueden decir, es que al cabo ya vivo con VIH y mi pareja también, pues no importa, ¿no? Esto es muy importante que nos quede claro que puede existir una reinfección, y esto a lo que nos lleva es a que la carga viral se incremente mucho más. Que el sistema linfocitario se baje mucho más. ¿Qué significa el sistema conteo linfocitario y la carga viral? El conteo linfocitario es la cantidad de células que están libres de VIH, y la carga viral es la cantidad de células que están con el virus del VIH. Entonces, si hay una reinfección en la pareja, por poner colores, por ponerle etiqueta a los colores, pareja A y pareja B. Pareja A tiene color amarillo y pareja B tiene color azul. Si hay una reinfección y yo soy el amarillo, además de tener el amarillo voy a tener el azul y la combinación del amarillo y el azul, ¿me explico? Entonces esto a lo que me llevaría es al incremento de la carga viral, y esto se traduce en que fácilmente se pueda acelerar el proceso de infección y mi tiempo de duración de vida sea más corto. Perfecto. Y también algo que también es señalar con esto que dices de las parejas que dicen, bueno, los dos tenemos VIH y bueno, hay que tener relaciones sin mayor problema. También el lado de que el VIH se puede transmitir al bebé, ¿no? O sea, también este tipo de infecciones que se puede también llegar en cierta manera a que el bebé pueda también nacer infectado. Bueno, aquí hay desde el tema de la información básica en VIH, o sea, existen 3 formas de transmisión de VIH: vía transmisión perinatal, sanguínea y sexual. En el caso de la sanguínea es una vía mucho más segura en este momento, en donde todos los procesos de control de la sangre ya están como más en observancia. Y en el caso de la transmisión perinatal existe la posibilidad de una transmisión hacia el bebé, sobre todo durante el parto o durante el amamantamiento, porque la leche es un fluido que transmite el VIH. Entonces, existe la posibilidad de que se evite el contagio la transmisión de VIH de la madre al hijo a través de un proceso de medicamentos antirretrovirales que puede estar tomando y que puede exentar la transmisión de VIH hacia el bebé. Y el que está en mayor incremento, arriba del 90% de los casos en el mundo, es por vía sexual, que es, insisto, no es con quién lo hagas, sino cómo lo hagas. Ajá. Si es homosexual, bisexual o heterosexual, eso no importa la orientación sexual. Lo que importa es la acción. Perfecto. Vía sexual. De hecho, estamos recibiendo muchísimas llamadas, Araceli, para ti, y dice una: ¿qué pasa cuando el marido se va a Estados Unidos y allá tiene algunas relaciones y no le comenta a la esposa? Ahí no es culpa de la otra persona, se dan muchos casos de este tipo. Nos lo dice Adela Ávila. Ahí es responsabilidad de quien está realizando una práctica sexual desprotegida, y en ese sentido se tendría que identificar una parte de conciencia, de responsabilidad de su sexualidad
de el hombre que está teniendo, en este caso, prácticas probablemente desprotegidas. Lo que decías de la confianza, ¿no? Y por último, otra llamada. ¿Qué tal? Los felicito, me gusta mucho el programa, siempre hablan de temas que no cualquier programa hace, los felicito. Alfonso, que también está participando por el libro. Luego también tenemos saludos de María Soledad González desde Tlaquepaque. Y Noemí Mora dice, quisiera leer el libro, pido un deseo, prestárselos a todos después de que yo lo lea, claro, un abrazo. Bueno, Noemí, participas también por el libro, aquí lo tenemos, si eres la ganadora, pues bueno, ya no va a ser un deseo, ya va a ser una realidad, ¿verdad? Bueno, y así como ahorita con lo que podemos cerrar este bloque, Araceli, es más de llegar al punto en el que la misma, digamos, situación del VIH la vivamos como parte de lo cotidiano, como que está ya alrededor de nosotros, y como dices, que la gente no tiene que traer anunciado como a lo mejor en Palestina en el años de Cristo, donde tenían que traer una campanita a los leprosos para que la gente los viera y entonces volver en este punto a la segregación, sino también saber que ellos son parte de nuestra propia sociedad. Y que yo puedo estar en esa circunstancia tarde que temprano, en cualquier momento, y eso, o sea, a mí no me exenta de estar en esa posibilidad. Sí, teniendo, como dicen, ¿no?, estas prácticas de riesgo, no te exenta de por una posición económica o por una situación especial que creas, que puedes llegar a no infectarte o, como dices, o a no tener este padecimiento como es el VIH. Bueno, regresamos ahorita en un instante. Continúa escuchando Más de Uno. Seguimos con todos ustedes, queridos amigos, y también les queremos comentar la programación especial de la romería. Este lunes 12 de octubre, Radio Mujer, la Arquidiócesis de Guadalajara y Arquiradio te invitan a escuchar la programación especial de la llevada de la Virgen de Zapopan a su basílica, que está denominada con el nombre de Romaría 2015. A las 5 de la mañana iniciamos la transmisión con la misa de salida desde la Catedral de Guadalajara y estaremos hasta la 1 de la tarde con los reportes, tradiciones y reflexiones sobre la romería de la Virgen de Zapopan. Romaría 2015, más que una tradición. El lunes no tendremos entrega de regalos, pero a partir del martes lo pueden hacer de 12 a 1 y de 5 a 6. Y bueno, nos han llegado, Araceli, 2 llamadas. Una de Carolina Gaitán, que nos dice: buenas noches, aunque nadie hable de VIH existe, y gracias a ustedes por hablar de ello. La ponemos también para lo del libro. Y uno de las llamadas de Luis está muy interesante, porque nos dice lo siguiente: yo tengo hijos adolescentes y mi esposa y yo siempre les hemos informado sobre los riesgos que tenemos al no practicar un sexo seguro. De hecho, ahora mismo estamos escuchando en familia el programa. Gracias. Nos comentan unos amigos que al hablarles de estos temas es como invitar a sus hijos a tener relaciones sexuales, pero a la manera de ver de ellos, de Luis y su familia, ellos creen que ayuda más que perjudicar. ¿Cómo lo ves tú, Araceli? Yo francamente les quiero felicitar a ustedes, padres de familia, que lo abran de esa manera con sus hijos, porque en realidad lo más importante es que esa claridad de información sea transparente al interior de la familia, y sobre todo que sea lo más claro, lo más objetivo, lo más puntual, sin tapujos, sin prejuicios, evitando estos mitos, que justamente es lo que tropieza el tema de la transmisión del VIH, ¿no? Y en ese sentido sí quisiera hacer 2 acotaciones. Una es que en efecto puedes vivir con VIH y no presentar síntomas, y eso se detecta a través de un examen de detección de anticuerpos, ELISA, que se realiza 3 meses después de la última práctica de riesgo que tú hayas considerado como una práctica de riesgo, ¿sí? Para que no se tiene que hacer al si al yo día siguiente. Ayer tuve una práctica de riesgo y hoy me la realizo, no es fidedigna. Perfecto. Debo de esperar un periodo de ventana de 3 meses para que pueda reflejarse un resultado fidedigno, si sea positivo o negativo. Perfecto. Y se llama prueba de detección de anticuerpos anti-VIH. Si resulta positivo, debo de hacer una confirmatoria que se llama Western Blot. ¿Qué es práctica de riesgo? Esto para esta parte
de objetividad y de condiciones puntuales. Deben de existir 3 condiciones específicas para que se dé una transmisión de VIH. Uno es que esté presente el VIH. Siempre debemos de considerar que el VIH está presente. A ver, debemos de considerar que el VIH está presente siempre para que verdaderamente se pueda llevar a cabo una práctica preventiva. Que no se ve, se ve muy limpiecito, que trae corbata y trae saco, eso bueno, es etiqueta. Es que viene de familia muy prestigiada, viene de familia que realmente tienen una reputación guau, o sea, perdón, pero eso no vale en el tema sanguíneo, en el tema de cuerpos. Ajá. Desde un indigente hasta un político tienen la misma posibilidad de ser transmisores o no. Ajá. Segundo, debe de existir un fluido que lo transmita. En el caso de las mujeres deben de existir lo que es la leche materna, fluidos vaginales, sangre menstrual o sangre, cualquier sangre, o sea, sangre de una herida, de cualquier lo cosa. que sea, ¿no? En el caso de los hombres es el líquido preeyaculatorio, que es un líquido transparente que se secreta en los hombres cuando hay una masturbación, cuando hay una excitación. Y la eyaculación, en el caso de los hombres, el fluido es un poco más blanco, opaco. Para el caso de los fluidos de las mujeres, también es la eyaculación femenina. En el hombre, también es la sangre. Tercer condición es un punto de entrada al organismo, una puerta de mucosa. En el caso de las mujeres son los ojos, la boca, herida abierta, vulva, vagina, ano y recto. Ano y recto es distinto, ano es externo y recto es interno. En el caso de los hombres es los ojos, la boca, glande, uretra. Glande es la cabeza del pene, uretra es el orificio por donde sale la orina. Y la eyaculación, y en el caso de ano y recto igual para los hombres. Entonces, si yo voy a asumir un punto de responsabilidad de mi sexualidad, debo de cuidar a toda costa mis puntos de entrada, nada más, y procurar checar que no entren en contacto fluidos que lo puedan transportar, como los fluidos que acabo de mencionar. Que la saliva, sí, la saliva también es un fluido que lo pueda transmitir, pero con una alta dosis con una alta cantidad por ejemplo, para el caso de la sangre, se requiere de una gotita de sangre suficiente para que exista una transmisión. En el caso de la saliva, se requiere alrededor de 2 litros de saliva para que exista suficiente presencia de VIH y que pueda existir una transmisión. Entonces, a toda costa debo de cuidar mis puntos de entrada para cuidar que no existan ese contacto de fluidos con mis puntos de entrada, ¿no? De esa manera estoy yo buscando el cómo, no con quién. Excelente esa última, sí, la conclusión como la dices, de al final saber que uno es el que al final va a llevar la carga, ¿no? Al final va a llevar la responsabilidad última y pues todos las consecuencias de haber tenido una responsabilidad, una conciencia, una confianza, haber hecho todo por uno y saber que entonces el riesgo también se minimiza, como lo dijiste al principio del bloque, con una prevención. O sea, no hay mejor, ahora sí, manera de no adquirir este tipo de prácticas de riesgo cuando se tiene una prevención, y esta prevención que viene directamente de la persona misma hacia lo que está alrededor. Y bueno, y otra cosa, la prevención es de aquí para allá, no de allá para acá. Así es. Así, no exigirle al otro lo que nosotros no estamos ofreciendo, ¿no? Jesús Villagrán, y me apuntan para el libro, por favor, estoy en mi trabajo y no puedo marcarles, me gusta muchísimo el tema. Igualito nos está diciendo Alfredo Cervantes que también entra para el libro. Y bueno, Araceli, como en conclusión, ¿qué podemos llegar a saber como al final de decir, bueno, si ya tengo VIH, ¿qué hago?
a dónde me puedo dirigir, dónde estás tú trabajando, si puedes dar tus datos para que también te localicen para cualquier duda que a lo mejor tenga la audiencia y los que nos están escuchando. Si ya vivo con VIH, si me acaban de detectar que, me acaban de diagnosticar que vivo con VIH, es muy importante partir de, estamos partiendo de ceros y tengo que comenzar a ubicar una calidad de vida óptima, que es lo que se supone todos debemos de tener, ¿verdad? Uh-huh. Pero esta calidad de vida tiene que ver con una alimentación adecuada, con ejercicio adecuado, si a lo mejor es conveniente llevar un proceso de terapia, es muy conveniente también, a lo mejor para poder identificar qué pasa con este proceso mío de vivirme ahora con VIH, cómo cambia mi estado, mi condición de vida. El apoyo familiar es muy importante, las redes sociales, pero no cibernéticas, ni desde las tecnologías. Las sociales de a de veras. Las sociedades de a de veras, ¿no? Las sociedades de a pie y de los que nos encontramos en corto. En el día a día. Y en el día a día. Mi teléfono, con mucho gusto, se los puedo pasar, 33 13 48 57 31. 33 13 48 57 31, estoy a sus órdenes. Calidad de vida es lo mejor. Perfecto, bueno, pues ahorita lo que vamos a hacer con Araceli, le agradecemos aquí estar en el programa y que saque alguna de los nombres, es la mano santa, que es sacar el nombre de quien se ganó el libro. Y bueno, el que ganó el libro casualmente es la que pidió el deseo, que es Noemí Mora. Aquí Noemí Mora ganó el libro, entonces su deseo ya se hizo realidad. El libro es Pide un deseo, ahí está, entonces como que hay magia ahí, ¿no? Yo creo que sería bueno que fuera por un billete de lotería, a lo mejor le sale. Araceli, muchísimas gracias por tu participación, aprendimos muchísimo. A toda la audiencia, gracias por escucharnos, los esperamos el lunes en compañía de todos ustedes. Aquí estará Carlota y le recuerdo a Noemí que puede pasar el martes por su libro. Muchísimas gracias y los esperamos. Hasta luego.